Hola, ¿todo bien? Qué bueno que usted llegó por ahí. Vamos a seguir estudiando yugo desigual. Es el tema que nos toca hoy día. Es un tema bien polémico, pero avanzamos. El tema de yugo desigual está en 2 de Corintios, el capítulo 6. Vamos a intentar entender hoy día eso. Voy a leer el texto de la Biblia para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que dice la Biblia y de ahí intentar entender qué es lo que pasa y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando escribió ese texto. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión las luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 14 a 18. Para entendernos yugo desigual, tenemos que definir dos conceptos que este texto trae, que son los dos conceptos donde nosotros religiosos más tenemos problema, donde más nos confundimos y donde más mal usamos el texto. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de los términos creyente e incrédulo. En la gran mayoría de las iglesias, el término creyente se refiere al que va a la iglesia, al que llega a la iglesia, al que el sábado ahí está, el domingo va a alabar, va a la vigilia, va al retiro de jóvenes, va a los martes de oración, a los miércoles de oración, va a los jueves de poder y pues siempre está en la iglesia. A esa persona nosotros decimos pues es creyente. Al que no va a nada de eso, al que nunca pisa en la iglesia, al que pues nos imaginamos que anda borracho todo el tiempo, porque nuestra imaginación es increíble para eso. A ese nosotros le decimos incrédulo. Ahora, esa definición puede que tenga lógica aquí en nuestra cabecita religiosa, pero esa definición no es la definición de la Biblia. Y eso es algo muy importante, porque cuando yo mal entiendo el texto bíblico, mis decisiones son equivocadas y son malas. Pastor, ¿de qué habla este texto? Creyente, según las enseñanzas de Pablo, es aquel que hace lo que Cristo hacía. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo se mezclaba con las personas, Cristo ayudaba al necesitado, sanaba al enfermo, visitaba a la gente, amaba a las personas, no juzgaba a nadie, no condenaba a nadie, siempre estaba con una buena sonrisa intentando a reconciliar la gente, traer la gente para más cerca de él, ser bendición en la vida de esas personas. Los conceptos de creyente que Pablo establece no tienen que ver con ir a iglesia o no ir a iglesia. Es que nosotros iglesia, nosotros líderes de iglesia, tenemos un miedo interesante. Más que predicar el evangelio, muchas veces el miedo que mueve a algunos religiosos es perder gente de su iglesia. Y no estoy diciendo perder gente de la salvación, estoy diciendo perder gente de su iglesia. Y vamos a tocar esa herida un poquito ahora. Hay gente que se preocupa más en cuánta gente viene a su iglesia que cuánta gente va al cielo. Porque los conceptos de creyente no tienen que ver con ir a la iglesia, tienen que ver con hacer lo que Cristo me dijo para hacer. Y si ese es el concepto de creyente, naturalmente el concepto de incrédulo, él es el que hace todo lo que está en contra de eso. Y ahí, mi santo y mi santa, no importa si este está tan guapo y va a la iglesia, o si ella es tan hermosa y va a la iglesia. Porque ir a la iglesia no es el criterio para elegir con quién me relaciono, con quién no me relaciono. Ese no es el criterio. Puede que tenga su lugar, pues, quizá para tu papá y tu mamá y tu pastor y tu líder de jóvenes, eso sea lo más importante, pero para la Biblia eso no es lo más importante.
Ay, pastor, pero me está asustando. Sí, es que la verdad bíblica por veces asusta porque tira luz sobre unas sombras que nosotros religiosos creamos. Y mire bien lo que le voy a decir. Vale la pena estar al lado de un creyente. Vale la pena estar al lado de alguien que sigue el ejemplo de Cristo. Muchas veces las iglesias hablan sobre yugo desigual con miedo, ¿no?, de perder sus jóvenes, de que se vayan de la iglesia. Porque pasa, muy a menudo pasa. La persona comienza, el muchacho, la señorita, se comienza a relacionar con alguien que no va a la iglesia y al rato dejan de venir a la iglesia. Y la gente se preocupa con eso. Se preocupan también con la felicidad matrimonial de los jóvenes. Y si tu director de jóvenes ya te llamó a hablar porque estás de novio, de novia de alguien que no va a la iglesia, y si él te llamó para hablar, para aconsejarte, pues alaba a Dios por ese director de jóvenes, porque en su honestidad y su sinceridad está haciendo lo que piensa que es lo mejor para ti. Y es tan bueno tener gente que se preocupa con nosotros. Pero al fin del día, la gran preocupación es el bienestar de las personas. Y yo entiendo ese deseo de hacer bien a la gente de la iglesia. Pero los conceptos de creyente tienen que estar muy claros en mi mente. ¿Sabes lo que me resulta todo esto? Me resulta la importancia, no de casarme con alguien que va a la iglesia, y sí de conocer una persona bastante bien antes de establecer una relación con esa persona. Para que yo sepa que alguien es creyente, yo necesito gastar tiempo con esa persona. Yo necesito salir con esa persona, ver con mis ojos qué es lo que hace esa persona. Es imposible saber que alguien es creyente porque un día lo vi en un retiro de jóvenes y me enamoré y ahora salimos todos los días y nos quedamos y nos vamos al cine, y nos vamos aquí, nos vamos por allá y la única cosa que hay es el flirteo, la conversación y es fácil engañar a gente. ¿Cómo trata esa persona a los necesitados? ¿Cómo es esa persona con los que fallan, con los que cometen errores? Cuando andas alrededor de esa persona, la manera que esa persona vive es una manera que busca ser como Cristo es. Lo importante de todo esto aquí es entender, para relacionarme con alguien, yo necesito conocer ese alguien. Para entonces poder saber si ese alguien es creyente o es incrédulo. Ir a la iglesia tendrá su lugar, pero es lo que menos importa ahí. ¿Sabe por qué? Porque si ir a casarme con alguien que va a la iglesia fuera el secreto del éxito, pues no habrían divorcios en las iglesias religiosas, en las iglesias evangélicas. Pero los divorcios siempre existieron y existen y siguen creciendo entre los religiosos. Eso quiere decir que tristemente entre los religiosos nos estamos casando creyentes con incrédulos. Pastor, entonces quiere decir, porque nuestra cabeza es una cosa increíble, y alguien ya está a punto de mandarle un texto a su pastor o compartir este texto con alguien y dice, mira que este pastor está diciendo que sí podemos casarnos con alguien que no va a la iglesia. Pastor, quiere decir que me puedo casar con alguien que no va a la iglesia, puedo casarme con alguien que no sea de mi religión. Mira, la próxima semana vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo elegir? ¿Qué cosas yo debería ver en una persona antes de establecer una relación de noviazgo y antes de casarme? Te espero la próxima semana. Ahí nos vemos. Chao.